Bendito Padre Celestial, a esta hora damos alabanza y gratitud, que toda la honra y el honor sean dadas a usted, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, las tres personas de la verdadera divinidad. Aquí están sus hijos, Señor, de rodillas, dándole gracias por la vida, por su amor, su paciencia. También, Señor, dándole gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha permitido en este día vivir, alimentarnos, ser cuidados, protegidos, y especialmente a sus hijos fieles en quienes usted conserva la fe. Gracias, Señor, porque como cual siervo sediento, hemos venido a beber de la fuente sin igual, del agua de vida, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor, altamente agradecidos por su misericordia, por su justicia en la cual podemos venir y confesar nuestros pecados y suplicarle el perdón de ellos. Padre mío, le ruego, Señor, nos perdone nuestras iniquidades o malos pensamientos y palabras o actitudes. Y le ruego, Señor, que en la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos permita seguir confiando en usted, en sus promesas, en su palabra, que donde quiera que estén mis hermanos, usted les imparta su bendición, su compañía, que hoy sintamos como cada vez que nos dirigimos a usted, que usted aprueba, Señor, nuestro ministerio, que usted nos ha venido dirigiendo y acompañando y con toda seguridad podemos decir que hasta aquí nos ha acompañado Jehová. Hoy, Señor, permítenos, por favor, como dice el apóstol Pablo, ya que tú nos has encarecido delante de nuestro Señor Jesucristo, predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo para reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Ahora en este tiempo, Señor, que muchos no están soportando la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se están amontonando alrededor de maestros conforme a sus propias concupiscencias y están apartando de la verdad del oído y se están volviendo a las fábulas. Ayúdanos, Señor, a ser sobrios en todo, a soportar las aflicciones, a hacer la obra de evangelistas y a cumplir nuestro ministerio. Padre mío, hoy vamos a levantar la voz como verdaderos atalayas para denunciar la apostasía de estos terroristas adventistas del séptimo día que han mutilado los escritos de la profeta de Dios y que se ha encendido un odio satánico al don de profecía manifestado en la persona de la hermana Elena White. Señor, gracias por acompañarnos, por hacer posible que llegue este momento. Le ruego, Padre mío, que hoy pueda usted o nos conceda mejor su poder, la compañía de su Santo Espíritu y que podamos, Señor, eh, tener en nuestros ojos el colirio celestial para poder ver las maravillas de tu palabra. Gracias por tus hijos fieles que están congregados, que perseveran. Gracias por los que en otros lugares van a escuchar también, los que oran por nosotros y los que nos sostienen. Gracias, Señor, bendíceles grandemente
y haz posible que podamos seguir, Señor, en este camino, en este ministerio al cual usted nos ha llamado. Señor mío, le ruego su compañía, su bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, buenas noches. A todos los saludo, deseándoles de verdad que el Señor los esté bendiciendo grandemente. Hemos iniciado en esta hora eh, este tema que lo hemos titulado Odio satánico al don de profecía, expresado por dos de los presidentes más apóstatas que han habido dentro del adventismo del séptimo día, como son los señores Neil Wilson, padre de Ted Wilson, Neil Wilson y Ted Wilson. Apreciados hermanos, la orden del Señor en Isaías 58 es clamar a voz en cuello, no te detengas. Hermanos, ha llegado el tiempo donde no tenemos espacio para detenernos, no podemos dejarnos distraer, ¿sí? Y debemos alzar la voz porque es una orden de Dios. Para este último tiempo donde Satanás sabe, el mismo Satanás sabe que le queda poco tiempo y que ha salido como león rugiente buscando a quien devorar y ha salido a poner en acción toda su energía, todo su poder, reuniendo a todos sus agentes y poniendo en práctica sus estrategias, porque sabe que se está desarrollando el último acto del drama y encender un odio satánico hacia los testimonios forma parte de esa última etapa, de esa última guerra, de ese último conflicto, de esa última controversia de Satanás contra la ley de Dios y su palabra. El apóstol Pablo, hermanos, aquí en la oración estaba yo haciendo eco de las palabras del apóstol Pablo. Si nosotros vamos al a la carta que Pablo le escribió a Timoteo, la segunda carta, vamos a encontrar ahí en el capítulo 4, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, este consejo que bien vale la pena hoy leerlo, apreciados hermanos, recordarlo, ¿verdad? Para que nosotros lo tengamos en cuenta y no nos olvidemos, hermanos, no nos olvidemos y pongamos en práctica este consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4. Le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Nosotros consideramos que a este ministerio conformado por varios hermanos, en donde predicamos varios hermanos, hemos también recibido la orden del Señor, la orden de Pablo, donde dice, te encarezco o te ruego encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Qué es lo que le iba a encarecer delante de Dios y del Señor Jesucristo Pablo a Timoteo y a nosotros? Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa a tiempo y fuera de tiempo? En todo momento. No hay un espacio especial para predicar, para exhortar, para reprender, sino a tiempo y fuera de tiempo. Y él es más claro todavía cuando dice
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. O sea, predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo consiste en redarguye, reprende, alza tu voz como trompeta y no te detengas y denuncia a mi pueblo su apostasía. Predica, reprende a tiempo y fuera de tiempo. No te detengas. Clama a voz en cuello, sin detenerte, sin mirar el tiempo, sin mirar el reloj, sin mirar los días. Reprende, y dice, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con un escrito está fundamentado y va a dar la razón, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a soportar, muchos no la van a soportar. ¿Y cuál es la razón que no van a soportar la sana doctrina? Porque, o sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por la comezón de oír, por sus deseos carnales, van a seguir a estos falsos maestros y se van a volver a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, sé fuerte, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Consideramos, hermanos, que el Señor a nosotros, los que estamos aquí en esta reunión, los que nos están escuchando, los que están alzando la voz, consideramos que este llamado también es para nosotros, a cumplir el ministerio, a predicar la palabra, a exhortar, a redarguir, a amonestar, a denunciar apostasía, a tiempo y fuera de tiempo. Hoy vamos a tener la segunda parte o la continuación del tema que anterior lo llamamos terroristas adventistas del séptimo día no tan secreto, no tan secretos del sistema papal. Y lo vamos a hacer porque en este seminario que se presentó eh, el 12 de octubre, hubo algo, hubo algo especial, hermanos. En este seminario se hizo, eh, se hizo un asunto donde estos señores estos señores que se presentaron a la conferencia, al seminario, juntamente con el reverendo católico, pues pisotearon a Elena White, pisotearon el conflicto de los siglos, pisotearon la verdad, pisotearon la Biblia y abiertamente se pronunciaron en favor de la Iglesia Católica en unidad, ¿sí? Hemos mencionado, hermanos, ya en, en nuestro tema anterior, estuvimos mencionando cómo eh, en este seminario que nosotros mencionamos, deme un ratico para ir a hacer memoria del seminario en el que estuvieron presentes, aquí está, estos señores adventistas que lo titularon allá en Loma Linda inicialmente que iba a ser y luego lo cambiaron de sitio el 12 de octubre. Adventismo y catolicismo en un mundo cambiante. ¿Pueden ellos aprender el uno del otro entre católicos y adventistas? Bueno, ese seminario tenía una razón de ser, ¿sí? Prácticamente anunciarle al mundo entero, al mundo adventista, y confirmarle a los católicos que definitivamente la Iglesia Adventista es católica y está unánime con los católicos y apoyando al sistema papal y por lo tanto atacando a la profeta de Dios, a los escritos del conflicto de los siglos
y diciendo que Roma ha cambiado. Dijimos que la razón de ser en este anuncio era que la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Católica Romana habían tenido una relación turbulenta a través de los años. Pero en el mundo de hoy, muchas personas están viendo que tienen más en común que lo que las separa. Recuerden que estoy leyendo lo que los adventistas anunciaron eh, cuando, cuando dieron a conocer el seminario. El panel explorará la intrigante pregunta de qué pueden aprender la una de la otra entre la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista y qué implicaría esto en el futuro. Y aquí anunciaron a uno de los conferencistas principales llamado Reiner Bruisma, quien iba a presentar al final del programa su nuevo libro relacionado con el tema. Es hora de que los adventistas del séptimo día cambien su actitud hacia la jerarquía romana. Así se llama el libro. En este contexto, hermanos, en este contexto, entonces se presentó allí, además de lo que nosotros, de lo que ustedes escucharon en el tema anterior, se presentó una expresión satánica, una serie de expresiones satánicas hacia el conflicto de los siglos, hacia la hermana White, ¿sí? Precisamente este señor que ustedes ven aquí, a los que estuvieron ahí como conferenciantes, entre esos el reverendo católico, quien fue aplaudido, ¿verdad?, por todas las personas que estaban ahí presentes y que ustedes escucharon las cosas que él dijo al respecto. Y ahí estaba también quien ustedes ven aquí en la pantalla, en la figura más pequeña aquí, Reiner Bruisma, destacando su libro en favor de la Iglesia Católica, diciendo que Roma ha cambiado y que nosotros debemos pedirle perdón, que la Iglesia Adventista debe pedirle perdón a los católicos por haberla ultrajado, haberla ofendido en el conflicto de los siglos. Bueno, palabras textuales de él, las leo, traducidas del video de este panel o seminario. En la parte final, él dijo, en la parte final de su discurso, él dijo, lo que me molesta de verdad es que cuando hablamos del catolicismo, a menudo citamos fuentes que tienen un siglo o dos de antigüedad. De una manera irónica, se refirió a los escritos de la hermana White que tienen un siglo o dos de antigüedad. Obviamente, desde 1844 al año 2024 han pasado 180 años. Y durante 180 años, la hermana White y los pioneros denunciaron, bueno, hasta cuando ellos vivieron, ¿verdad? Hasta la profeta de Dios vivió hasta 1915 y algunos pioneros fieles murieron antes de la década de 1930, pero en ese tiempo ellos escribieron en contra del sistema papal, en contra de Babilonia, en contra del domingo. Pero a este señor, a este conferencista enviado o representante de la Iglesia Católica, le disgusta, le molesta de verdad que cuando en el adventismo se habla del catolicismo, se tenga que citar las fuentes de la hermana Huay y de los pioneros fieles, que tienen un siglo o dos de antigüedad. Ya él está preparando el terreno para decir que eso que escribió la hermana Huay sobre el papado, sobre el catolicismo, corresponde o es un asunto del pasado, preterismo, aplicándole las profecías del conflicto de los siglos al pasado, doctrina o teoría jesuita, ¿sí? No me gusta que la gente hable, dice él, no me gusta que la gente hable o escriba sobre el adventismo
y citen fuentes que sean de tiempos cuando inició el adventismo. A él no le gusta que cuando la gente hable dentro del adventismo se cite fuentes que sean de tiempos cuando inició el adventismo. En otras palabras, a él le molesta que cuando se hable de los católicos se cite a Elena White o los pioneros. A él le molesta, también le disgusta que cuando se hable del verdadero adventismo se cite a la hermana White y a los pioneros del adventismo. Y no se den cuenta, dice él, de que el tiempo ha avanzado y que eso es un asunto del pasado. Bueno, hermanos, aquí en esta declaración hay una tragedia, ¿sí? Hay un odio satánico al don de profecía. Por eso, en esta ocasión, hermanos, vamos a ver desde cuándo empezó este asunto del odio satánico al espíritu de profecía. Pero también, más que todo, también vamos a analizar en las mismas palabras, hermanos, en las mismas palabras de la profeta de Dios, la profecía de que se iba a encender un odio satánico a sus escritos. Y vamos a ver las razones por qué la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista Católica odian tanto los escritos de la hermana White y han mutilado el conflicto de los siglos. Y vamos a analizar las palabras que le han quitado, las que le han, lo que le han suprimido, ¿cierto? Bueno, aquí en la pantalla ustedes se encuentran por un lado al señor Neil Wilson. En la parte de abajo está su hijo Ted Wilson. Estos señores ambos fueron presidentes de la Conferencia General. El uno es actual, ¿verdad? El otro, ya vamos a ver la fecha en donde él ejerció su pontificado dentro de la Iglesia Adventista. Y aquí estamos colocando las declaraciones que cada uno de ellos hizo en su tiempo sobre el conflicto de los siglos y sobre la marca de la bestia y sobre algunos aspectos. Y en el lado derecho tenemos la gran estafa que Ted Wilson emitió o editó o publicó y esparció como hojas de otoño, reemplazando y mutilando la gran controversia. Él le puso la gran controversia al libro, pero realmente era una estafa, era un odio satánico al conflicto de los siglos. ¿Sí? Aquí vemos la imagen donde él está haciendo la promoción del libro y bueno, veremos muchas imágenes más. Pero vamos a poner primeramente el fundamento, el escrito está, ¿vale? Que nos va a permitir entender esto. Dice en la Carta 40 de 1890, escrita también en el primer tomo de Mensajes Selectos, páginas 54 y 55. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. De ahí he tomado las palabras odio satánico a los escritos de la hermana White, ¿sí? Especialmente por estos dos señores. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Los testimonios son los escritos de los profetas. En este caso, ella se está refiriendo no solamente a los escritos de los profetas de la Biblia, sino a sus propios escritos inspirados por el Espíritu Santo. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos, en los testimonios. Perturbar la fe de todas las iglesias caídas en los testimonios. Y ustedes saben, hermanos, que hoy en día los católicos hablan perversidades de la hermana Juan. Los evangélicos, los falsos protestantes igual. Y los adventistas más todavía. ¿Y cuál es la razón por la cual ella dijo que se iba a encender un odio satánico contra sus escritos? La razón es esta, ella misma la da. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. En otras palabras, hermanos, si se obedecen las amonestaciones y los reproches
del Espíritu de Dios. Noten que amonestar y reprochar, ¿de quién proviene? Del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios amonesta y reprende a tiempo y fuera de tiempo. Si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios, Satanás no va a encontrar una senda para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores. Pero si no se obedecen, si no se leen, si no se ponen en práctica, Satanás tendrá una senda muy clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores. Pero entonces aclaremos, la guerra, la guerra contra los testimonios, ¿sí? La guerra contra los testimonios, hermanos, eh, ha sido iniciada por muchos. Desde la década de los 1850, muchos se levantaron en contra de los testimonios y fueron avanzando, el pastor Conrad y Camra y muchos otros, ¿sí? Hasta que llegamos a la época de Nell Wilson y Ted Wilson. La historia es muy larga sobre el odio satánico a los testimonios, pero hoy vamos a detenernos en lo que dijo eh, Bruisman y Nell Wilson y Ted Wilson, ¿sí? Entonces, hermanos, este fue el consejo y la razón por la cual ella dijo que se iba a encender un odio satánico. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 93, una cita de 1903 dice así: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, ojo, aquellos que tienen odio satánico a los escritos de la hermana White o los testimonios, están adoptando su posición bajo la bandera de Satanás. Ya escuchamos a este señor Reiner Bruisma atacando a la profeta de Dios y al conflicto de los siglos, que habla en contra del papado, del domingo, de Babilonia, ¿sí? Están del lado de Satanás. Es muy claro esto. Entonces, ella dijo, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, los que abandonan su fe en las advertencias y reproches, hermanos, la palabra de Dios y los testimonios no contienen adulaciones, no contienen caramelo, no contienen entretenimiento, contienen amonestaciones y reproches que tienen que ser dados a tiempo y fuera de tiempo, sin importar el lugar, sin importar las consecuencias. Los resultados hay que dejárselos a Dios, ¿sí? Primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios para adoptar su lugar bajo la bandera de Satanás. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios, que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios, que no tengan efecto los escritos de la hermana White. Sin profecía el pueblo será disipado, el pueblo se desenfrena, dice Proverbios 29:18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos. Quiere decir claramente que lo que nosotros escuchamos hablar de estas personas, terroristas, de estos terroristas no tan secreto del sistema papal. Estos están del lado de Satanás, hermanos. Están claramente del lado de Satanás. Lo que nosotros escuchamos, lo que leímos hace un momento de Reiner Bruisma, es una evidencia, hermanos, para demostrar, ¿sí?, que este hombre y Ted Wilson y sus secuaces, sus asociados, están del lado de Satanás, porque estas palabras tienen un significado muy grande.
las palabras de Reiner Bruisma en el panel del 12 de octubre entre católicos y adventistas. Lo que me molesta de verdad es que cuando hablamos del catolicismo, a menudo citamos fuentes que tienen un siglo o dos de antigüedad. ¿Qué tanto dice el conflicto de los siglos sobre el catolicismo? ¿Qué tanto dice? Pues lo desenmascara, ¿verdad? ¿Qué tanto dice el conflicto de los siglos sobre el obispo de Roma, el Papa? Dice que es un representante de Satanás en la tierra y lo desenmascara. Por esto estos señores católicos, adventistas, odian los testimonios. Pero esto estaba escrito, hermanos, ¿sí? Esto estaba escrito que debía suceder. Precisamente leemos, cuando estos señores hablan en contra del conflicto de los siglos, hacen que los testimonios pierdan su efecto, que pierdan su efecto, que la gente pierda la fe en los testimonios y no los lea, ni los crea, menos los practique, ¿sí? Una cosa es cierta, bueno, ya dijimos quiénes son los que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, abandonan su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Y ya dimos la razón, ¿verdad? Y aquí vemos, vamos a ver los testimonios, vamos a ver lo que estos señores han dicho acerca de esto. Vamos a ver. Bueno, voy a leer, hermanos. En esta parte quiero decirles que hay una cita muy clara. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esfuerzos magistrales a través de estos instrumentos también del adventismo. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerá. Obviamente, sin los testimonios, las doctrinas de demonios se han multiplicado. Por eso la iglesia adventista es una iglesia caída, con doctrinas católicas y evangélicas, con misticismo, espiritismo dentro de sus doctrinas y adoración. Es el plan de Satanás, dijimos, debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Después de que se debilita la fe en los testimonios, ahí está la cita en Eventos de los Últimos Días, en la página 181, en la edición del 92. Y también está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 211. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios, lo que acaba de hacer este señor Brisman. Luego de debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios, sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Ya se han cambiado los pilares, ya se ha dudado sobre los puntos vitales de nuestra fe adventista. Después, ¿qué sigue? La duda hacia las sagradas escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Esto es lo que les espera a estos señores. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se van a detener allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Hermanos, aquí hay una evidencia clara de que una vez se empieza en esta apostasía de rechazar los testimonios, de debilitar la fe en los escritos de la hermana White, ¿sí? Hay una evidencia clara, hermanos, que estos apóstatas no se van a detener. Y esa apostasía va a crecer y va a crecer. Y Satanás va a redoblar sus esfuerzos hasta que los lanza a estos en abierta rebelión.
Y esto que estamos leyendo y escuchando de estos pastores y lo que vamos a escuchar es una abierta rebelión, es la tapa, es el colmo de todo lo que ha venido sucediendo en todos estos años, en abierta rebelión contra los testimonios, la que se torna incurable. Esto no se va a curar. La apostasía va a seguir creciendo y creciendo hasta el mismo día en que venga Cristo a destruir a estos apóstatas, porque está escrito, la que se torna, esta apostasía se torna en incurable. Incurable quiere decir que no se va a curar. En incurable rebelión, en incurable apostasía y terminará con la destrucción. Qué cita tan clara, ¿verdad? Hay algunos que dicen, sí, están en apostasía los dirigentes, pero eso va a cambiar. Cuando venga el Espíritu Santo se van a arrepentir y esto va a cambiar. Eso nunca va a cambiar. A nivel de sistema, nunca va a cambiar. Quizás habrán algunas personas que van a escuchar la amonestación y van a volver a las sendas antiguas. Entonces, hermanos, hablando de este odio satánico, ¿cierto? Hablando de estas palabras, vamos a referir las palabras que este señor, Neil Wilson, expresó acerca del conflicto de los siglos. Primeramente, déjenme mirar un asuntico aquí, a ver si de pronto por aquí tengo una diapositiva. Bueno, quizás les voy a quedar, así aquí está, ¿sí? ¿Dónde vamos a ubicar la fecha? Para muchos es nuevo y por eso yo prefiero hacerlo, ¿verdad? Indicarles la fecha. eh, Exactamente, indicarles la fecha donde fue que tuvo su pontificado el obispo Neil Wilson en la iglesia adventista. Aquí tenemos un recuadro de todos los presidentes que han estado en la Asociación General, ¿sí? No nos vamos a detener a uno por uno, pero vamos a mencionar de que el 20 de marzo de 1863 se nombró por primera vez al primer presidente de la Asociación General. Luego siguió James White, John Nevis Andrews, otra vez James White, el pastor Butler, 1871. Luego volvió Jaime White, James White, otra vez Butler, el pastor Olsen, George Irwin, Arthur Daniels, luego Spicer, Watson, McElhenney, Branson en 1950, lastimosamente él renunció y vino la apostasía Omega. De aquí en adelante, de 1800, perdón, de 1954, en 1966, perdón, 1950 renuncia Branson y de 1950 en adelante entra la apostasía Omega con estos presidentes jesuitas catolizados. El primero fue Rubén Richard Figur, R. Figur. Ya ustedes lo recordarán por el libro, ¿verdad? Los adventistas responden preguntas sobre doctrina. Él empezó su pontificado en 1954. De allí vino Robert Pearson, que, bueno, escribió algunas cosas interesantes. Y después de 1966, cuando él es nombrado Pearson, él llega hasta 1979. El 3 de enero de 1979 llega el Papa Adventista Neil Wilson, el papá de Ted Wilson. Neil C. Wilson, 3 de enero de 1979. Hermanos, y la cosa ahí se agravó, esta apostasía, porque luego vino Falkenberg, uno de los peores presidentes de la Conferencia General, después vino Jan Paulsen, y ahora el 23 de junio del 2010, ya 14 años, Neil Wilson, Ted Wilson, el hijo de Neil Wilson, ¿sí? Entonces, esto para ilustrarles, hermanos, que la profeta de Dios murió precisamente cuando estaba el pastor Arthur G. Daniels
quien escribió un interesante libro sobre el permanente don de profecía, que vamos a estar analizando también quizás en un momento, ¿verdad? Entonces, para ubicarnos en el tiempo, hermanos, para ubicarnos en el tiempo, les decía que este señor, Neil Wilson, empezó, como vimos acá, hermanos, Neil Wilson empezó su pontificado en el año, como vemos aquí, el 3 de enero de 1979. 3 de enero de 1979. Y estuvo, el papá de Ted Wilson, estuvo allí en la Santa Sede Adventista desde el 3 de enero de 1979 hasta que lo reemplazó Falkenberg en 1990. Prácticamente estuvo 11 años como instrumento de Satanás dirigiendo la conferencia general. ¿Qué expresó este señor? Vamos a esto a ampliarlo en un detalle y vamos a mostrar las pruebas inclusive del proceso en Estados Unidos, el número de proceso y el nombre de los abogados que defendieron este caso, donde este señor pudo expresar ante un juez una declaración juramentada, hermanos, ante un juez. ¿Qué dijo? Si bien es cierto, palabras de Neil Wilson, papá de Ted Wilson, si bien es cierto que hubo pasado un periodo en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando la denominación tomó un punto de vista claramente anticatólico romano, esa actitud por parte de la Iglesia no era más que una manifestación de la generalizada del antipapismo entre las denominaciones protestantes conservadoras en la primera parte de este siglo y la última parte de la última, y que ahora ha sido consignado al basurero histórico la medida en que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se refiere. Entonces ya para Neil Wilson, el sentimiento anticatólico romano, ahora escrito en el conflicto de los siglos, porque este es un libro que denuncia al papado y denuncia a los católicos apóstatas. Para él, para Neil Wilson, esto está destinado o ha sido consignado ahora al basurero de la historia, al basurero histórico. Ya la denominación adventista había cambiado su posición respecto al catolicismo. Recuerden que esto es el resultado de un proceso desde 1956, cuando ellos empezaron a reunirse con los católicos, asistieron al Concilio Vaticano II y pertenecieron a las familias confesionales mundiales, en los cuales fueron mucho tiempo secretarios de la misma, ¿verdad? Aquí dice, hermanos, la nota, la dejo aquí, estas palabras que yo acabo de leer son palabras de Neil C. Wilson, expresidente de la Iglesia, de la Conferencia General Adventista del Séptimo Día, transcripción de la Corte de Estados Unidos frente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo versus la Pacific Press Publishing Association. Cuando eh, la Pacific Press Publishing Association, que es la asociación publicadora del Pacífico, recibió la demanda, ¿verdad? Y la conferencia general. Contestación de los acusados. Aquí está el caso, el número del caso, caso civil número 74-2025 CBR, presidido por el juez Charles. Aquí voy a leer un poquito, voy a agrandar un poquito para que los hermanos lean. Presidido por el juez Charles B. Renteu, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, San Francisco, California, 1974-1975. Aquí está el número del caso. Caso civil número 74-2025 CBR. Esa declaración juramentada de Neil Wilson
incluía de que ahora el conflicto de los siglos, que fue la causa por los cuales los demandaron por haber repartido este libro anticatólico, él expresó estas palabras bajo juramento, ¿sí? Esa actitud por parte de la Iglesia no era más que una manifestación de la generalizada antipapismo entre las denominaciones protestantes conservadoras en la primera parte de este siglo y la última parte de la última, y que ahora ha sido consignado al basurero histórico. Bueno, eso no es al azar, por eso su hijo Ted Wilson afirma que la marca de la bestia es cualquier día que no sea el sábado. Aquí en el conflicto de los siglos se dice claramente qué es la marca de la bestia, qué es la imagen de la bestia, qué es la bestia, qué es el papado, ¿cierto? Y afirmando él que no hay jesuitas en la iglesia. Aquí están el enlace donde las personas pueden ingresar, perspectivasadventistas.org. Aquí está la fecha y aquí está el enlace donde pueden leer las palabras de Ted Wilson, donde dice que la marca de la bestia es cualquier día que no sea el sábado y que no hay jesuitas en la iglesia. Bueno, entonces, seguimos, hermanos. Este señor, por esta época del 2015, hermanos, sacó un libro, el libro llamado La Gran Esperanza, en reemplazo, en reemplazo del libro, en reemplazo del libro La Gran Controversia, ¿sí? Él lo sacó, el libro La Gran Esperanza. Aquí está. La Gran Esperanza. Y ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca electrónica y pueden confirmar lo que vamos, el análisis que vamos a hacer esta noche. ¿Sí? La Gran Esperanza. Para reemplazar a la Gran Controversia o el conflicto de los siglos. En este libro hay una introducción, en La Gran Esperanza, hay una introducción, quizás para los que tienen conocimiento del inglés podrán, aquí les pongo la letra más grande, ¿verdad? Voy a mirar si está mi hermano, no está, mi hermano Guadalupe, no está. Bueno, pero hemos traducido lo que dice aquí, ¿cierto? ¿Qué es la gran esperanza? ¿Qué es? ¿Sí? El libro, La Gran Esperanza, el título en inglés. Y aquí hay una introducción que dice de la siguiente manera, ¿cierto? La persona que hace la introducción en este libro se llama Donna Jackson y es el libro que promocionó Ted Wilson para distribuirlo como hojas de otoño. Dice, mientras disfruta de estos, perdóname aquí que se me ha ido una, mientras disfruta, aquí me ha faltado una letra E, hermanos, escúchenme, vamos a colocarla aquí, ¿cierto? Mientras disfruta de estos capítulos, dice la introducción del libro, mientras disfruta de estos capítulos de la gran esperanza, recuerda que fueron escritos en el contexto del siglo XIX. Bueno, aquí ya hay una mala intención, ¿cierto? De decir, acuérdate que esto que vas a leer fue escrito en el siglo XIX, en los años 1900 pasados, para hacer referencia a que fue escrito en el pasado. Desde entonces, algunos de los problemas del autor. Quiere decir que entonces el autor del libro, la hermana White, tuvo muchos problemas en ese libro. Muchas cosas que no estuvieron bien, quieren decir. Este libro, El conflicto de los siglos o la gran controversia original, tenía problemas. Entonces ellos dicen, desde entonces algunos de los problemas del autor han sido abordados por líderes cristianos con perspicacia e integridad. O sea, han corregido
han corregido a la profeta, han corregido al Espíritu Santo, y entonces estos líderes cristianos audaces, astutos con la astucia de Satanás, ¿qué han hecho? Han corregido esos errores que tenía el libro y entonces han sido abordados por líderes cristianos con perspicacia e integridad. Y dicen, por ejemplo, como este era un libro anticatólico, como lo dijo Neil Wilson, anticatólico, porque hablaba y habla en contra de los católicos. Por ejemplo, los católicos romanos se han involucrado más con las escrituras a raíz del libro La Gran Controversia. ¿Por qué será que los católicos romanos ahora, leyendo la Gran Controversia, se han involucrado más con las escrituras? ¿Por qué será? Bueno, lo vamos a explicar por qué, ¿verdad? Mientras mantienen su herencia de larga data de ministerio a las personas que sufren. Aquí están diciendo ellos, los que leen la Gran Controversia, los católicos romanos que leen la Gran Controversia, ahora se involucran más con las escrituras, las leen más las escrituras. La gran controversia ha llevado a las personas católicas romanas a leer las escrituras, pero se van a mantener en su herencia católica de larga data, ¿cierto? De ministerio a las personas que sufren. ¿Por qué será que los católicos entonces ahora, dicen ellos, que al leer la gran controversia van a ir a las escrituras? Ya les vamos a explicar por qué. Esta es la introducción entonces del libro y dicen la explicación aquí, dando la bienvenida de la gran esperanza, dice, el libro que fue escrito por primera vez hacia fines del siglo XIX, o sea, están refiriéndose a 1888 cuando fue escrito la gran controversia, que incluía, la gran controversia incluía lo que es ahora el conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, mm, el deseo de todas las gentes, no, perdón, el deseo de todas las gentes no, patriarcas y profetas, los hechos de los apóstoles, entre otros. Incluían, este libro era uno solo y de ahí lo separaron, ¿verdad? Y sacaron el conflicto de los siglos como tal. La gran esperanza, bueno, dice, el libro que fue escrito por primera vez hacia fines del siglo XIX ha sido reimpreso cientos de veces. La gran esperanza repasa, note, repasa la historia del cristianismo desde sus comienzos hasta el gran chasco de 1844. Ellos están promocionando el libro y dicen que va a repasar la historia del cristianismo desde sus comienzos hasta el gran chasco de 1844. Pero toda esa historia se la borraron, eliminaron los capítulos de toda esta historia, culminando con una mirada a lo que dice la Biblia sobre el fin del mundo y sobre lo que eso significa para hoy para nosotros. Aquí está, hermanos, el libro como tal, así lo van a encontrar ustedes, el libro, ¿sí? Con esta portada, con estas imágenes, ¿sí? Y aquí dice, un vistazo revelador a la batalla entre el bien y el mal y quién gana. Pero esto no tiene nada de gran controversia. Esto no tiene nada de gran controversia. Esto no tiene nada de gran conflicto. No tiene nada porque es un libro ecuménico, ¿sí? Voy a empezar a decirles, mire, ellos el conflicto de los siglos original tiene 43 capítulos. Este libro, La Gran Esperanza, lo redujeron a solamente 11 capítulos, ¿sí? Solamente 11 capítulos. En cada capítulo resumieron algo de otros capítulos. Noten, el capítulo 1, que está en la página 5, se llama ¿Por qué existe el sufrimiento? Y lo han resumido del capítulo 30 del conflicto de los siglos. Capítulo 30. El capítulo 2 se llama Esperanza de triunfo sobre el mal y lo han resumido del capítulo 31 y 32 del conflicto de los siglos, resumido. El capítulo 3, resumen del capítulo 33, el capítulo 4, resumen del capítulo 34, el capítulo 5 del capítulo 35, el capítulo 6,
de los capítulos 7 y 28, y así sucesivamente. Y los demás capítulos los borraron, los eliminaron, borraron toda la historia de los reformadores que de verdad protestaron contra el catolicismo. Por eso la profeta de Dios escribió esta cita de lo que estaba sucediendo en Apostasía Alfa en las casas editoras de los años 1900, los principios, y se aplica correctamente a las casas editoras que están imprimiendo este libro, La Gran Controversia, y distribuyéndolo. Siento terror en mi alma cuando veo la situación crítica a la cual hemos llegado. Las imprentas en la institución del Señor han estado imprimiendo las teorías del romanismo y de otros misterios de iniquidad que corrompen el alma. Por eso es que los católicos, al leer el libro La Gran Esperanza, entonces ahora sí tienen más afinidad a las escrituras, porque el libro La Gran Esperanza eliminó totalmente la batalla, hermanos, la guerra, el conflicto entre el catolicismo. Este libro no tiene nada de nuestra historia, hermanos, del adventismo, nada. No tiene nada de lo que es verdaderamente la Iglesia Católica, nada. No tiene nada de las blasfemias del papado. No incluye las obras y palabras de los reformadores. Eliminaron a autores como Wycliffe, Hus, Jerónimo, Lutero. Y aquí ven la cantidad de dinero, hermanos, invertido en la implementación y la distribución de este libro. Dinero perdido, dinero en favor de los católicos. ¿Sí? Un análisis detallado de este libro, La Gran Esperanza, nos dice que una comparación entre el conflicto de los siglos y la gran esperanza, noten, mientras en el conflicto de los siglos se menciona la palabra papa, vamos aquí a tratar de, vamos a ver una diferencia, hermano, en algunas palabras, ¿sí? En algunas palabras que al hacer la comparación, hermanos, fueron eliminadas o reducidas ostensiblemente, ¿sí? Noten, al hacer la comparación, por ejemplo, entre el conflicto de los siglos y la gran esperanza, la palabra papa en el conflicto de los siglos aparece 132 veces. En el libro La Gran Esperanza no aparece ni una vez, 0 veces. Y pregúntate, hermano, ¿qué dice el conflicto de los siglos sobre el papa? ¿Qué dice? La primera declaración en la página 54 sobre el papa es que el papa es el representante de Satanás en la tierra. Y lo mencionaba la palabra papa en el conflicto de los siglos 132 veces, denunciando al papa como un agente de Satanás. Y en la Gran Esperanza lo borraron totalmente. La fecha de 1844, vital para el surgimiento del movimiento adventista, en el conflicto de los siglos aparece 35 veces y en la Gran Esperanza no aparece ni una vez. La borraron esa palabra. La palabra, la cifra 2300 días de la profecía de Daniel 8:14, en el libro del conflicto de los siglos aparece 23 veces, pero en la Gran Esperanza no aparece ninguna. Y sin embargo dicen que el libro cuenta la historia del cristianismo y, ¿cierto? No aparece ninguna, la borraron. La palabra domingo en el conflicto de los siglos aparece 45 veces y acá en la Gran Esperanza solamente 16 veces. La palabra, mire, Apocalipsis 14, donde aparece el mensaje de los tres ángeles, en el conflicto de los siglos aparece 37 veces. 37 veces, hermanos. ¿Sí? La palabra domingo, perdón, Apocalipsis 14. Yo creo que me salté aquí, hermanos. La palabra domingo en el conflicto de los siglos aparece 45 veces. En cambio,
en la Gran Esperanza aparece solamente 16 veces, ¿sí? No querían que se sepa la verdad sobre el domingo. El término Apocalipsis 14 pasó de 37 a 2 veces. El mensaje, hermanos, de los tres ángeles. El mensaje del tercer ángel que aparece en el conflicto de los siglos 37 veces, acá solamente aparece 2 veces, hermano. El término Apocalipsis 13, donde se habla de la bestia de Roma y se la desenmascara como la primera bestia, aparece en el conflicto de los siglos 19 veces y acá solamente aparece una vez en la Gran Esperanza. La palabra Babilonia en el conflicto de los siglos era 27 veces y acá 3 veces. La palabra católica, refiriéndose a la Iglesia Católica, en el conflicto de los siglos aparece 45 veces y acá en la Gran Esperanza solamente 2 veces. La palabra papista, 53 veces en el conflicto de los siglos, acá solamente 2 veces. La palabra papado pasó de 50 a una sola vez. La palabra santuario, hermanos, que es nuestra doctrina fundamental del adventismo puro, hermanos, de 85 veces que se menciona en el conflicto de los siglos, en la Gran Esperanza pasó a una sola vez. Y la palabra expiación pasó de 34 a 4 veces. Este es el odio satánico, hermanos, el odio satánico eh, de, al conflicto de los siglos, a los testimonios, ¿sí? Sin embargo, el jesuita actúa de una manera como haciéndole creer a la gente que está distribuyendo el verdadero libro. A raíz de toda la protesta que hicimos, y lo digo hicimos porque ya para ese entonces, para la gloria de Dios, nosotros ya estábamos dentro del adventismo correcto, ¿cierto? Y protestamos contra la gran esperanza, la gran estafa. Entonces, Ted Wilson ahora edita el conflicto de los siglos y lo comienza a repartir. Pero, hermanos, ustedes ven en estas imágenes, ¿sí? En estas imágenes que ustedes ven ahí, aquí lo ven a Ted Wilson de rodillas, con un conflicto de los siglos orando en la plataforma, aquí en una pirámide masónica, ¿cierto? En ambas figuras. Noten, esta parte, hermanos, donde Ted Wilson está orando, pidiendo la bendición sobre el conflicto de los siglos, este señor no tuvo la fineza ni siquiera de arrodillarse, sino de sentarse de una manera irreverente. Este otro está en plena oración filmando, ¿sí? Aquí en la plataforma, ya en épocas, miren, en épocas de la pandemia, aquí está la esposa con tapabocas. Miren, esta parte, hermanos, quiero que analicen esta parte. Esto es una pirámide. Y esto es un símbolo del sol, un símbolo de la masonería, tanto la pirámide como este símbolo. Ellos son conscientes de esto, ellos no lo hacen por ignorancia, son conscientes y se burlan delante de Dios para testificar ante los católicos que ellos están desarrollando un odio satánico a los testimonios. Esto es una pirámide masónica, hermanos. Aquí con este libro abierto, eso no es al azar, estos son los rayos del sol que están apareciendo ahí, hermanos. Aquí está la pirámide y esta figura que ustedes ven ahí no es al azar. Este es un libro abierto que está simulando ahí los rayos del sol, ¿sí? La gran controversia. Esto, tanto la pirámide como este sol, es eh, el símbolo de la masonería, del nuevo orden mundial. Esto no es al azar, hermanos, ¿sí? El odio satánico. Nada que envidiarle a las pirámides de Egipto, de los paganos. Bueno, esto, hermanos, es una evidencia del odio satánico que le tienen al conflicto de los siglos a través de estas personas. Bueno, gracias a Dios, por los años 1915 estaba de presidente de la Conferencia General Arthur Daniels, y él escribió un libro muy interesante. Se llama El permanente don de profecía. Permanente don de profecía.
Y él muestra la secuencia, la continuidad del don profético, desde el Edén hasta la venida de Cristo. No hay tal de silencio profético como dicen los católicos y los adventistas. Entonces leo, al final de su vida en la década de 1930, Arthur Daniels, ex presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, escribió el permanente don de profecía. Esta es la portada, ¿sí? En este libro, dice, él escudriñó toda la historia del pueblo de Dios hasta el día de hoy, ¿sí? Rastreando la presencia del don de profecía entre el pueblo de Dios en todas las edades. El primer punto lo describe él, es un libro muy interesante, hermanos. De Egipto a Canaán se manifestó a través del don de profecía en Moisés, el profeta Moisés. De Egipto a Canaán, quien recibió instrucciones directas de Dios a partir de la zarza ardiente. De Josué a Samuel, por el mismo Josué, hombres de Dios, otros hombres de Dios. Y menciona a Débora. Y finalmente con el gran Samuel, quien fundó las escuelas de los profetas. Durante la rebelión de Israel en los días de los reyes, cuando rechazaron a Dios como su rey, con unos 30 profetas mencionados en los escritos desde Samuel a Jeremías, ¿sí? Unos 30 profetas, además de unos cuantos más que no fueron mencionados por su nombre. Estos profetas, muchos de ellos, no tienen nada escrito en el canon bíblico y son llamados profetas, al igual que Juan el Bautista, el mayor de los profetas, dijo Jesús. Juan el Bautista no tiene nada escrito en el canon bíblico y es llamado profeta, el mayor de los profetas. El punto 4 dice, en el periodo durante y después de la cautividad babilónica de Daniel a Malaquías. Y noten este punto número 5. Daniels demuestra la presencia del don de profecía incluso entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y Juan el Bautista. La iglesia adventista enseña que hubo silencio profético y que entre Malaquías y Juan el Bautista no hubo profetas, dicen. Pero el pastor Daniels demuestra en su libro que hubo presencia de profetas y del don profético incluso entre Malaquías y Juan el Bautista. Acuérdense de la pausa profética en el reloj de Dios, ¿sí? Esto tiene que ver con esto. Desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días, afirmando por el testimonio de los apóstoles mismos como el de Pablo, quien dijo, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, en 1 Tesalonicenses 5, 19 y 20. Y especialmente a través del antitipo de la lluvia temprana de Pentecostés en el tiempo de la lluvia tardía. Hermanos, en el tiempo de la lluvia tardía vamos a profetizar. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones. Y por último, por la manifestación del espíritu de profecía a través de Elena de White en la iglesia adventista durante el periodo del juicio investigador. El juicio investigador no ha terminado. Sí, el sellamiento no ha terminado y por eso nosotros sí aceptamos el don de profecía en la hermana White. ¿Está bien? Bueno, ya hicimos este análisis, ¿verdad? Ya hicimos el análisis y ahora sí vamos a ver eh, algo más. Surge en este proceso del odio satánico al don de profecía, hermanos, surge esto. Surge el libro Preguntas sobre Doctrina. ¿Sí? En el año 1957, la entonces Iglesia, ahora Corporación Adventista, publicó el libro Question on Doctrine, que traducido al castellano es Preguntas sobre Doctrina. 61 años han pasado desde entonces y hoy día en esa iglesia ya nadie pregunta sobre la doctrina. Bueno, desde 1957 al año 2024, pues hasta el 2017 son 60, sí, más de 60 años. ¿Sí? Han pasado 57 al 2007 son 50, al 2017 son 60
al 2024 son 67 años que han pasado. 67 años han pasado desde 1957. Y ya en esa denominación adventista ya no les interesa la doctrina. Ya no estudian la doctrina pura, ¿no? Sino la doctrina católica. Bueno, la publicación de este libro, dice, perdónenme un ratito, hermanos, yo me paso acá. Causó mucha controversia en su tiempo y a tal nivel que la iglesia se vio forzada, la iglesia adventista, a cesar su publicación. Sin embargo, y conociendo que solo era cuestión de dejar que las aguas se calmen, para seguir avanzando la agenda del ecumenismo, ¿cierto? Ahora se le encargó reimprimirlo. Así que bajo la dirección de la, entre comillas, luminaria adventista, Josh Nye, como lo describe la Universidad de la Unión del Pacífico, la Corporación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día decidió republicar Question on Doctrine en el año 2003, ¿cierto? Bueno, ¿qué fue el objetivo real del libro Preguntas sobre Doctrina? Fue precisamente eh, la Iglesia Adventista revisa sus doctrinas para apaciguar a los evangélicos y volverse evangélicos, a ser aceptados por los evangélicos como una iglesia, ¿sí? Con ese estatus. Aquí está, hermanos, del Colegio de la Unión Pacífica, dice la luminaria de la iglesia, George Knight, habla por el coloquio anual del patrimonio adventista. Allí está la luminaria adventista. Y este señor es el que hace las notas del libro Preguntas sobre Doctrina. Bueno, ¿qué tanto hay en este libro, hermanos, Preguntas sobre Doctrina, que, que vamos a analizar en este tiempito que nos queda como un odio satánico a los testimonios? En este libro, en la contraportada, dice, los adventistas del séptimo día responden sobre doctrina. ¿Cuáles son las creencias que tienen en común los adventistas del séptimo día con otros cristianos y en qué aspectos difieren? Eso lo hemos analizado ya varias veces, ¿verdad? Son más de 20 doctrinas que la denominación adventista tiene en común con los católicos y otros cristianos. ¿Qué creen realmente los adventistas sobre la deidad y la preexistencia de Cristo? Allí ellos claramente enseñan la Trinidad pagana, una falsa deidad, y enseñan que Cristo es coeterno, o sea, engendrado, que no es eterno, sino que en algún momento de la eternidad fue engendrado. Consideran los adventistas que los escritos de Elena de White deben situarse al mismo nivel que la Biblia. Qué pregunta tan interesante. Que los escritos de la hermana White deben situarse al mismo nivel que la Biblia. Vamos respondiendo. ¿Quién inspiró a los autores de la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a la hermana White, autora de los testimonios? El Espíritu Santo. ¿Están al mismo nivel? Sí, porque los inspiró el mismo Espíritu Santo. Que los escritos de la hermana White no estén contenidos en el canon de las escrituras es diferente, obviamente, porque el canon de las escrituras se cerró, pero el Espíritu Santo inspiró a la hermana White como profeta. Están al mismo nivel. Estos libros no pertenecen al canon que organizaron los judíos de las escrituras. No pertenecen a ese canon, pero eso no quiere decir que tengan menor valor, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Consideran bueno, ¿cuál es el origen de la observancia del domingo como día de reposo? Esa es otra pregunta. Y otras preguntas acá. No me voy a tener en eso, ¿cierto? Pero vamos a ir analizando un poquito. En el libro Preguntas sobre Doctrina, la pregunta 3.
han cambiado los adventistas del séptimo día con respecto a algunas de las posiciones promovidas por ciertos partidarios suyos de los primeros años, o sea, los pioneros, cuyas citas aún circulan en la actualidad? O sea, les preguntaron y obviamente, acuérdense que estos evangélicos, Barnhouse y Walter Martin, les ayudaron a redactar las respuestas de tal manera que al calificarlos, aprueben la materia para poderlos graduar como cristianos y hermanos en Cristo de los evangélicos. Y entonces les hacen la pregunta, ¿los adventistas del séptimo día han cambiado con respecto a algunas de las posiciones promovidas por ciertos partidarios suyos, o sea, los pioneros de los primeros años, cuyas citas aún circulan en la actualidad? ¿Ya cambiaron esa posición? ¿Distorsionan tales citas las enseñanzas actuales de los dirigentes adventistas? Ustedes están enseñando una cosa, pero esas citas de los pioneros enseñan otra cosa. ¿Esas citas de los pioneros distorsionan sus enseñanzas? Entonces, en la pregunta 3 ellos comienzan a responder y primeramente inician diciendo, Elena G. de White es una de nuestras escritoras más prominentes. Ya no le llaman profeta, le llaman solamente una de nuestras escritoras más prominentes. Una escritora, una consejera, ¿sí? Bueno, en la pregunta 9 que habla sobre los escritos de Elena de White y su relación con la Biblia, la pregunta 9 es más clara. Dice así. ¿Consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena de White, G. de White, como si estuvieran en el mismo plano que los escritos de la Biblia? ¿La sitúan ustedes en la clase profética junto con hombres tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel? ¿La ubican en el mismo nivel de don profético, con la misma autoridad que tuvo Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel? Si todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿cuál sería la respuesta? Obviamente que sí. ¿Son consideradas sus interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva? ¿Se hace de la creencia en estos escritos un criterio de pertenencia a la comunión adventista del séptimo día? Pregunta 9, pregunta clave, hermanos. En estas 4 preguntas, ¿qué respondieron ellos? Vamos a leer lo que respondieron. ¿Sí? Ahí está en el libro, hermanos, escrito. A la pregunta, ¿consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena de White como si estuvieran en el mismo plano que los escritos de la Biblia? Respuesta, respondemos que no consideramos los escritos de Elena G. de White como una adición al canon sagrado de la Biblia. A la pregunta, ¿la sitúan ustedes en la clase profética junto con hombres tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel? Respuesta, que no pensamos que sean de aplicación universal, cosa que sí es la Biblia, sino de aplicación particular para la Iglesia Adventista del séptimo día. En otras palabras, todo lo que se escribió en el conflicto de los siglos no aplica para todo el mundo, sino solamente para los adventistas del séptimo día. Eso es lo más absurdo, lo más ridículo, porque las profecías de Daniel y Apocalipsis explicadas en este libro, según los adventistas, respondieron, solamente aplican para los adventistas y no para todo el mundo. En otras palabras, una vez que hacen dudar de los testimonios, si dicen que las profecías de Daniel y Apocalipsis del conflicto de los siglos solamente aplican para los adventistas, ¿qué va a pasar con la Biblia, con las profecías de Daniel y Apocalipsis? Ya no aplican para todo el mundo y pierde la gente la fe en las escrituras, no solamente en los testimonios, sino en las escrituras. La tercera pregunta, ¿son consideradas sus interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva? Noten lo que respondieron, miren.
Respuesta, no los consideramos en el mismo sentido que las Sagradas Escrituras. O sea, a pesar de que son inspirados por el Espíritu Santo, no los consideramos en el mismo sentido que las Sagradas Escrituras, que se rigen solas y únicas como la norma por la que todos los demás escritos deben ser juzgados. Noten lo que dice. Los adventistas del séptimo día creen de manera uniforme que el canon de de las Sagradas Escrituras se cerró con el libro de Apocalipsis. Sostenemos que todos los demás escritos y enseñanzas, sea cual sea su origen, han de ser juzgados por la Biblia y estar sometidos a ella. Pero al analizar los escritos de la profeta, de la hermana White, todos sus escritos se sujetan a las Sagradas Escrituras. Y la hermana White, como profeta, nunca contradijo las Sagradas Escrituras, antes las apoyó. ¿Sí? Bueno, y dicen aquí, hermanos, miren esta cosa tan grave. Jamás hemos considerado que Elena G. de White esté en la misma categoría que los escritores del canon bíblico. Sin embargo, aparte de los autores escogidos de los libros canónicos de la Biblia, consideramos que Elena G. de White está precisamente en esta última categoría de mensajeros. En esta última categoría de mensajeros. O sea, dicen ellos, jamás hemos considerado que Elena G. de White esté en la misma categoría que los escritores del canon bíblico. Sin embargo, aquí estoy leyendo, sin embargo, aparte de los autores escogidos de los libros canónicos de la Biblia, Dios usó una línea de profetas o mensajeros contemporáneos de los escritores de los dos testamentos cuyos pronunciamientos nunca formaron parte de las Sagradas Escrituras. Estos profetas o mensajeros fueron llamados por Dios para dar alimento, consejo y admonición al antiguo pueblo de Dios. Entre los tales había figuras como Natán, Gad, Emán, Asaf, Semaías, Azarías, Eliezer, otros, ¿cierto? Débora y Hulda. Bueno, los mencionan. Y ahora ellos dicen que consideramos que el linaje de Huay está precisamente en esta última categoría de mensajeros, ya no profetas, sino mensajeros. Entre los adventistas del séptimo día, recuerden esto, que esa división entre profeta mayor y profeta menor proviene de los jesuitas. En la Biblia el profeta es profeta. No se hace diferencia en la Biblia de profeta mayor y profeta menor. El profeta es profeta. Nunca vas a encontrar en las Sagradas Escrituras el término profeta menor ni profeta mayor, sino profeta. Cuando se refiere a Natán, profeta Ágabo. Entre los adventistas del séptimo día, fue reconocida como una persona que poseía el don del espíritu de profecía, aunque ella misma nunca asumió el título de profetisa. Pero ella, ahora vamos a ver qué fue lo que dijo ella de sí misma. Yo soy más que profeta. Y vamos a ver las razones por qué lo dijo. En 1906, dicen ellos, explicó por qué. En 1906 explicó por qué ella dijo que no asumía el título de profetisa, sino más que profetisa. Pero ella no negó ser profeta. Lo que ella negó ser solamente profeta. Ella dijo más que profetiza, más que profeta. En 1906 se explicó por qué. Los miembros de iglesia que creían que había sido llamada al oficio profético quedaron perplejos con una de las declaraciones públicas que ella pronunció. He aquí su explicación. Lo vamos a leer, ¿verdad? Sobre esto. Entonces ellos siguen diciendo, no obstante, aunque los adventistas tenemos los escritos de Elena de White en la más alta estima, no son la fuente de nuestros planteamientos. Para ellos, como para los evangélicos,
la Biblia y solo la Biblia es la regla de fe y conducta. Y los testimonios no sirven para hacer doctrina ni para guiarse. La pregunta de siempre, ¿por qué si los católicos, los protestantes falsos y otros tienen la Biblia, por qué no creen en el santuario, en la ley de Dios, en el santo sábado, en el mensaje de los tres ángeles, en el santuario en el cielo, en la no inmortalidad del alma? ¿Por qué no creen? Porque han desechado los testimonios, a pesar de que tienen la Biblia, ¿sí? Entonces dicen ellos, eh, no son la fuente de nuestros planteamientos, o sea, de nuestras doctrinas. Basamos nuestras enseñanzas en las Sagradas Escrituras, único fundamento de toda doctrina cristiana auténtica. Esto es lo mismo que creen los católicos y los evangélicos, la Biblia y solo la Biblia. Pero si creí, y están mintiendo, hermanos, porque si de verdad creyeran en la Biblia, pues creerían en el don de profecía, porque la Biblia autoriza el don permanente de profecía, el don de los profetas. De hecho, hermanos, la característica de la verdadera iglesia es que tiene el don de profecía, guarda los mandamientos de Dios y tiene el don de profecía, el don que inspira a los profetas, el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Sin embargo, es nuestra creencia que el Espíritu Santo abrió ante la mente de la señora White eventos importantes y la llamó a dar ciertas instrucciones para estos últimos días. Y puesto que estas instrucciones en nuestra comprensión están en armonía con la palabra de Dios, palabra que por sí sola es capaz de hacernos sabios para la salvación, entonces estos libros no sirven para hacernos sabios para la salvación, según los jesuitas adventistas, que odian con un odio satánico los escritos de la hermana White. Vamos a ver cuántos católicos, cuántos falsos protestantes que no crean en la doctrina del santuario, que no crean en el mensaje de los tres ángeles, que no crean en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que no crean en el santuario en el cielo, que no crean en la ley de Dios, en el santo sábado y en la no inmortalidad del alma. ¿Cuántos de ellos se van a salvar si no aceptan los pilares básicos del adventismo puro, que son enseñados por la Biblia y por el escrito de los testimonios? ¿Cuántos se irán a salvar con esas doctrinas de demonios? ¿Sí? Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, palabra que por sí sola es capaz de hacernos sabios para la salvación, como denominación. Las aceptamos como consejos inspirados provenientes del Señor. Entonces ya no es profecía, sino solamente consejos inspirados. Ya la hermana Juan no es profeta, sino solamente autora, consejera, mensajera, pero no es profeta, según ellos. ¿Sí? Pero nunca las hemos equiparado con las Sagradas Escrituras, como algunos acusan falsamente. La propia señora White planteó de una manera explícita la relación de sus escritos con respecto a la Biblia. Vamos a ver lo que realmente dijo la profeta de Dios. Estos siguen diciendo en el libro, Preguntas sobre Doctrina, siguen diciendo, ¿verdad? El espíritu de profecía está íntimamente relacionado con el don de profecía, siendo el uno el espíritu que comunica la profecía y el otro la evidencia del don otorgado. Confunde y vencerás. Ellos diferencian entre lo que es el espíritu de profecía del don de profecía. Si el espíritu de profecía es el espíritu que inspira a los profetas, es el mismo don del Espíritu Santo que inspira a los profetas. Pero ellos separan el espíritu de profecía del don de profecía. Van juntos inseparablemente unidos entre sí. El don es la manifestación de lo que el Espíritu de Dios concede a la persona a la que según su propio propósito y plan perfecto elige como instrumento a través del cual ha de comunicarse tal orientación espiritual.
Los adventistas del séptimo día creen que este don fue manifestado en la vida y ministerio de Elena G. de White. Así pues, en pocas palabras, esta es la comprensión adventista respecto de los escritos de Elena G. de White. Esto es en el año 2003. ¿Está bien? Esta pregunta. Vamos a analizar qué dijo la profeta a las preguntas que les hicieron. Y vamos a sacar las citas para eso. ¿Consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena de White como si estuvieran en el mismo plano que los escritos de la Biblia? Vamos a ver qué responde la profeta. Ella dice, ella dice así, mire. Ahora he sido instruida que no debo ser estorbada en mi obra por aquellos que se ocupan en hacer suposiciones acerca de la naturaleza de ella, de profeta, cuyas mentes están luchando con tantos problemas intrincados referentes a la supuesta obra de un profeta. Mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que pueden comprender las mentes de los que han estado sembrando las semillas de incredulidad. Ella misma, hermanos, en esta cita de Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 40 y 41, dice que su misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que pueden comprender las mentes de los que han estado sembrando las semillas de incredulidad, los instrumentos de Satanás. A la pregunta, ¿la sitúan ustedes en la clase profética junto con hombres tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel? ¿Qué responde la profeta? Note lo que dijo ella misma. En la Review and Herald, 20 de enero de 1903. La hermana White, dice ella, hablando de sí misma, no es la originadora de estos libros. Ellos contienen la instrucción que durante el periodo de su vida Dios le ha estado dando. Contienen la luz preciosa y consoladora que Dios ha concedido generosamente a su sierva para ser dada al mundo. De sus páginas esta luz ha de brillar, iluminando los corazones de los hombres y las mujeres, conduciéndolos al Salvador. El Señor me ha señalado que estos libros han de ser esparcidos por todo el mundo. Hay en ellos verdad que, para quien la recibe, es un sabor de vida para vida. Ella respondió así la pregunta. ¿La sitúan ustedes en la clase profética junto con hombres como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel? Era profeta. Ella lo dijo y lo escribió. La pregunta, ¿son consideradas sus interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva? ¿Qué respondió ella? Mensajes Selectos, tomo 1, página 241, 242. Durante todo este tiempo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, cuando estaban apenas empezando a construir la doctrina y el problema del chasco. Y no podía, dice, mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Este fue uno de los mayores dolores de mi vida. Quedaba en esta condición mental hasta que se aclaraban en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe, en armonía con la palabra de Dios. Y noten lo que dice, los hermanos sabían, los pioneros, que estaban estudiando después del gran chasco, los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión, no podía entender esos asuntos y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. Los pioneros se aceptaban a la hermana White como profeta que recibía las revelaciones de Dios en sueños y en visiones, como se comunica Dios con los verdaderos profetas. Allí está escrito. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce y el pastor Irán Edson, y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos, dice, y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche. Ellos no estaban mirando el reloj, ¿verdad?
ni cansándose. Y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, ya no entendemos más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio, una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios, me fue aclarada y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Estas cosas solamente se pueden decir de una persona que es profeta, de una profeta de Dios, no de una simple autora o mensajera. Cuando fui a Colorado, estaba tan agobiada a causa de vosotros que en mi debilidad escribí muchas páginas para que se leyeran en vuestro congreso. Débil y temblorosa me levanté a las 3 de la mañana para escribiros. Dios hablaba mediante el arcillo. Podríais decir que esta comunicación era solo una carta. Sí, era una carta, pero inspirada por el Espíritu de Dios para presentaros cosas que me habían sido mostradas. Estas cosas solamente suceden en un profeta. En estas cartas que escribo, en el testimonio dado, os presento lo que el Señor me ha presentado. No escribo un solo artículo en la revista que exprese meramente mis propias ideas. Son lo que Dios ha desplegado ante mí en visión, los preciosos rayos de luz que brillan del trono. Eso dijo ella de sí misma, como profeta de Dios. Ella nunca negó ser profeta, como la hacen ver los adventistas del séptimo día en este libro, Preguntas sobre Doctrina. ¿Cómo responde la profeta de Dios a la última pregunta? ¿Se hace de la creencia en estos escritos un criterio de pertenencia a la comunión adventista del séptimo día? Note lo que dice. Note lo que dice, hermanos. Dios está enseñando a su iglesia a través de sus escritos, ¿verdad? Reprochando sus errores y fortaleciendo su fe, o no lo está. Bueno, aquí vamos a ver. O Dios está conmigo como profeta o no lo está. ¿Esta obra es de Dios o no lo es? Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Mi trabajo lleva el sello de Dios o el sello del enemigo. No hay un trabajo intermedio en el asunto. Los testimonios son del Espíritu de Dios o del diablo, porque la estaban cuestionando a ella. A medida que el Señor se ha manifestado a través del espíritu de profecía, el pasado, el presente y el futuro, historicismo, han pasado ante mí. Me han mostrado caras que nunca había visto y años después las supe cuando las vi. Me he despertado de mi sueño con una vívida sensación de temas previamente presentados en mi mente y he escrito a medianoche cartas que han atravesado el continente. Y llegando a una crisis, han salvado un gran desastre para la causa de Dios. Esto ha sido mi trabajo durante muchos años. Un poder me ha impulsado a reprender y reprender los errores que no había pensado. Entonces la pregunta, ¿es este trabajo desde arriba o desde abajo? Está escrito esto en Consejos para la Iglesia 166. Hermanos, mi trabajo, dice ella, durante muchos años, un poder me ha impulsado a reprender y reprender los errores que no había pensado. ¿Es este trabajo desde arriba o desde abajo? A ver, una pregunta, hermanos. Reprender y reprender los errores, como lo hacía la hermana Juay. ¿Es un trabajo de arriba o de abajo? Si es del diablo, entonces la hermana Juay estaba de parte del diablo al reprender y reprender. Hay personas que dicen, es que solamente se la pasa hablando del anticristo, solamente hablando de la bestia. Queremos escuchar fábulas, queremos escuchar adulaciones,
queremos escuchar, oh, qué bien que estás, hay armonía, llevemos la fiesta en paz. No, hermanos, el verdadero profeta no hace esto. Y el verdadero maestro, el verdadero discípulo de Jesús, el verdadero hermano no hace esto, ¿verdad? Bueno, hermanos, creo que el tiempo se nos está yendo. Vamos a ver, hermanos, permítanme un ratito aquí. Voy a ver cuánto nos hace falta, ¿verdad? Estamos aquí. Nos hace falta, para empezar a mostrar más pruebas, bueno, nos hace falta poquito, realmente muy poquito. Nos hace falta tres o cuatro, tres diapositivas, ¿cierto? Bueno, voy a leer aquí la última, prácticamente de las últimas diapositivas. Dice, vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones. La forma que el Señor había escogido para enseñar en algunos casos a los que erraban en la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, o sea, al débil instrumento mediante el cual hablaba Dios, o sea, a ella, sino al Espíritu Santo. Miren que estos que atacan los escritos de la hermana Juárez y hablan en contra de ella y del conflicto de los siglos, atacan, están luchando contra el Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. El instrumento es ella, ¿verdad? Vi que si ellos estaban en error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Esta experiencia, hermanos, por esta experiencia está pasando el adventismo moderno ahora. Muy tarde se van a dar cuenta de esta atrocidad que están haciendo. Entonces, en el tiempo de angustia, los oí clamar a Dios en agonía. ¿Por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Entonces un ángel los señaló y dijo, mi padre enseñó, pero no quisisteis ser enseñados. Habló mediante visiones, pero desdeñasteis su voz y él os abandonó a vuestros propios caminos para que estuvierais satisfechos con vuestras propias obras. Aquí está este volante que fue esparcido que se llama A los que están recibiendo el sello de Dios, folleto del 31 de enero de 1849, relacionado en Mensajes Selectos, tomo 1, página 45, párrafo 1. Qué tremenda, ¿no? Cita, ¿cierto? Por eso, hermanos, aquí en el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, las 28 creencias, en el capítulo 18 dice el don de profecía. Y noten lo que dicen solamente de la profeta. Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White como mensajera del Señor, solamente mensajera. Sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Permanente fuente de verdad. Pero si ellos la niegan como profeta y dicen que solamente aplica para los adventistas del séptimo día, que todos los consejos de salud entonces aplican nomás para los adventistas del séptimo día, que la marca de la bestia nomás aplican para los adventistas del séptimo día. Ellos también establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Eso lo dicen en las creencias de los adventistas del séptimo día. Pero miren lo que dice en el manual de iglesia. Por ejemplo, aquí, en el 2010, ellos, hablando del don de profecía, decían, uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de White. Como mensajero del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad. Aquí también lo dicen, ¿no? Son una permanente y autorizada fuente de verdad. En el manual de iglesia lo decían hasta el 2010. Son una permanente y autorizada fuente de verdad. Lo que está en amarillo es lo que está eliminado.
Lo que está en rojo es la parte agregada. Esta parte, como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad, eliminada del manual de iglesia y de las creencias. Eliminada. En el 2015 eliminaron esa parte resaltada aquí en amarillo, la eliminaron, que decía como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad. Eliminaron esa parte y ¿qué le agregaron? Leo del Manual de Iglesia 2015. Las escrituras testifican que uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal distintiva de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Sus escritos, ya no dice son una permanente y autorizada fuente de verdad, eso ya no lo dice. Ahora dice, sus escritos hablan con autoridad profética, nada más, y proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Hay una diferencia ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, terminamos diciendo, en la iglesia existen pecados que Dios aborrece. En la iglesia existen pecados que Dios aborrece, pero raramente se los reprende por temor a hacerse enemigos. Hermanos, estos historicistas permisivos que no reprenden el pecado, que existe en medio del historicismo también, y son pecados que Dios aborrece, pero que raramente se los reprende por temor a hacerse de enemigos, por temor a ya no recibir más adulaciones y quizás recursos, y por lo tanto se permite, son permisivos y no reprenden el pecado por temor a esto. Dios aborrece esos pecados, ¿sí? Se ha levantado a iglesia la oposición al claro testimonio. Se han opuesto al claro testimonio. Algunos no lo soportarán, ¿sí? Ellos desearían que se les hablara cosas suaves. Si se tocan los errores de los individuos, se quejan de severidad y simpatizan con los que están en error. Tengan cuidado, hermanos, de caer en este gran pecado que Dios aborrece, de ser permisivos y no señalar la apostasía ni los errores, porque en este tiempo el Señor nos ha llamado a alzar la voz, a clamar en voz en cuello, a predicar, a exhortar, a reprender a tiempo y fuera de tiempo. Hay muchos que les retiñe el oído cuando nosotros amonestamos. Solo criticando, solo hablando, nos dicen. Necesitamos escuchar fábulas, algo que nos endulce el oído y que nos eleve la mente y que nos haga llorar. Necesitamos bullones modernos, nos están diciendo. Cuidado con este gran pecado, mis hermanos. Está escrito que algunos no van a soportar la reprensión continua del pecado y de la apostasía que sus siervos de Dios hacemos. Se quejan de severidad y simpatizan con los que están en error. Cuando la iglesia se aparta de Dios, ellos rechazan el claro testimonio y se quejan de severidad y dureza. Esta es una triste evidencia del estado de tibieza de la iglesia. Y esto está escrito, hermanos, por la hermana White en Dones Espirituales, Dones Espirituales, página 283. Nuestro siguiente tema se va a llamar Mutilando al profeta de Dios. Bueno, ya vimos una parte donde se mutiló el conflicto de los siglos, pero vamos a ir a esa historia, hermanos, donde al profeta Isaías, al profeta Jeremías se le quemó el rollo de lo que había escrito el profeta y se mutiló al profeta Isaías. Hermanos, hemos avanzado, gracias a Dios, el tiempo programado hasta las 9 de la noche lo pudimos cumplir, pero hermanos, podemos decir que esta noche hemos alzado la voz para desvelar, ¿cierto?, la apostasía de estos presidentes de la Conferencia General, Neil Wilson y Ted Wilson y Bruisman,
quién fue el que realmente por estos días mm, desarrolló este odio satánico al don de profecía. Vamos a orar, mis amados hermanos, y estaremos terminando con el estudio de esta noche. Les pido el favor, hermanos, que vayamos de rodillas para orar. Bendito Padre, gracias le damos, Señor, por habernos permitido espaciarnos en su palabra a esta hora. Gracias por su misericordia, su compasivo amor. Gracias porque usted nos ha dado la fe para creer en el don de profecía, en el don permanente de la profecía. Gracias porque los escritos de la profeta, a pesar de que han sido objeto de odio satánico por parte de los enemigos, de los súbditos de Satanás, ellos han sido conservados también en su pureza como la palabra de Dios, para que nosotros los tengamos y los prediquemos y los compartamos. Gracias, Señor, porque nos ha dado la fe para creer en el don permanente de profecía a través de su sierva, la profeta, la hermana White. Gracias porque no nos ha permitido corrompernos, ni desviarnos, ni desenfrenarnos, rechazando los testimonios. Hay muchas personas que han caído en el error de hacer solamente de la Biblia su única regla de fe y conducta, olvidando de que la Biblia autoriza el don de profecía en la iglesia remanente hasta el tiempo del fin, hasta la segunda venida de Cristo. Señor, perdónenos si por negligencia o quizás ignorando estas verdades, muchos han dejado a un lado los testimonios. Muchos han dudado de los testimonios. Muchos han cuestionado los testimonios. Pero gloria a Dios, Señor, te damos gloria y honra, Padre mío, por habernos dado a conocer estas verdades y habernos permitido estudiar este tema en esta noche. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro ministerio, el que tú nos has encomendado. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, siendo defensores de la verdad, haciendo eco de nuestro nombre, protestantes y reformadores historicistas. Perdónanos, Señor, nuestros pecados y permite que en esta noche podamos descansar en un sueño tranquilo, que al despertar nuestro primer pensamiento sea honrarte, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos que están abrazando este mensaje y que lo están aceptando y lo están divulgando. Permíteles que sean bendecidos también ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis amados hermanos, para la gloria de Dios, entonces hemos terminado esta noche sobre este estudio. Queremos, con la ayuda de Dios, invitarles para nuestro próximo estudio.